Vamos entonces a Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo esto no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Era como el contador. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Qué tremendo. Uno a veces se tiene que cuestionar. Es bueno que nos cuestionemos y que preguntemos y que busquemos la orientación del Espíritu Santo en todas las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, con nuestro Maestro, nuestro Pastor, nuestro Salvador, Jesús. ¿Por qué Judas tenía esa actitud? Él estaba allí en una cena, creo que era una cena de acción de gracias, era una cena en la que estaban honrando a Jesús. Acababa de resucitar Lázaro, o bueno, no necesariamente acababa de resucitar, pero Lázaro estaba vivo y había estado muerto. Así que ¿cómo no hacemos una cena, verdad? Agradeciéndole al Señor y a Papá Dios de que Lázaro fue resucitado. ¡Wow! ¿Y cuál es el estorbo de que María, presumimos obviamente que es María, la hermana de Lázaro, hermana de Marta, estaba tan conmovida de ver a su hermano y ver al maestro sentados a la mesa, disfrutando como antaño, porque eran amigos, y María era una adoradora? Recuerden que cuando Jesús visitaba la casa de Lázaro, narra la escritura de que pues María prefería estar a los pies del maestro escuchándolo hablar, y Marta era la que estaba preparando algo para servirle al maestro, lo cual obviamente no está mal. Pero de alguna manera el corazón de María estaba más en estar cercano, oyéndolo a él. Estaba como anonadada de lo que Jesús estaba seguramente diciendo, impartiendo cada vez que iba a la clase, a la casa, ¿no? Eran como clases magistrales. Ya me imagino Jesús hablando allí a sus amigos, ¿no? A Marta, María y Lázaro. Y María como que prefería estar ahí quieta, y Marta era la hacendosa, ¿no? La que estaba arreglando toda la casa y viendo qué cosa iba a proveer de comer para el maestro, ¿no? Y para ellos. Así que el corazón de María ya se estaba revelando como una adoradora. Yo lo que quiero es estar al lado de él. Y como a mi hermana le gusta la cocina, pues dejémosla que ella se encargue de los arreglos, ¿no? Entonces, no quiere decir entonces que una adoradora no pueda trabajar en las cosas terrenales, ¿no? Sí, claro, pero tenemos una prioridad en el corazón. Pero en este caso el énfasis era María adorando a Jesús. Entonces ella tenía un perfume de nardo que era muy costoso en ese tiempo, muy costoso, 300 denarios, era bastante dinero. Era casi que el sueldo de un año para una persona, para un obrero. Pero ella era tal su adoración, tal su conexión con Jesús, que lo quería gastar en él. Así que lo estaba honrando. Como hemos leído, ella
puso ese perfume costoso a los pies de Jesús. Pero alguien se estorbó. A alguien no le pareció correcto. Alguien que estaba en otra sintonía. Jesús estaba siendo honrado. El maestro estaba siendo honrado de manera suma, de manera, ¿verdad?, maravillosa y poderosa. Pero ¿por qué te estorba? ¿Por qué a veces nos estorbamos si alguien es muy bendecido? ¿Por qué nos estorba que alguien tenga eminencia? ¿Por qué nos estorba que alguien pueda ser favorecido o personas honren la unción de otras personas? ¿Por qué cuando Dios quiere usar a alguien y levantar a alguien y ungir a alguien y prosperar a alguien, algunas personas se sienten incómodas? ¿Por qué nos sentimos incómodos cuando Dios levanta a alguna persona, cuando la hace pública o la usa con unción o con milagros y la prospera económicamente o a su familia? Y a veces como que tenemos una competencia. ¿Por qué? Si nada de lo que tenemos es nuestro, todo es de Él. Todo es de Él. ¿O habrá alguno que piense que se merece lo que tiene? Si todos venimos de Él, todos fuimos creados. Las habilidades que tenemos, si bien es cierto, las podemos haber desarrollado, pues las recibimos. Y las desarrollamos, fuimos diligentes en desarrollarlo, pero lo que tú y yo tenemos nos lo dieron. Quizás nuestro mérito está en haber sido diligentes en desarrollar lo que Dios nos dio, las habilidades y los dones que Dios nos dio. Pero sabemos que si Él no nos hubiera dado la habilidad, no hubiéramos podido desarrollarla. Entonces la gloria es siempre de Él. Pero Judas tenía un corazón disconforme. Él dijo, ¿cómo es que se desperdicia? Deberían mejor haber vendido eso y ese dinero repartido entre los pobres. Lo que él estaba diciendo es, ¿por qué tienen que honrarlo a Él? ¿Por qué todo tiene que venir a los pies de Jesús? Tenía un corazón distinto y nos llama la atención porque era uno de los apóstoles, uno de los 12 discípulos. No era cualquiera. Era un discípulo escogido por el Jesús, por el Señor. ¿Por qué tenía ese corazón? ¿Por qué le estorbaba que pasara eso a su maestro? Quizás otros decían, qué bueno, están honrando a nuestro maestro, qué maravilla, esto es una fiesta, es algo para celebrar, es algo tremendo. Y el perfume inundó todo el lugar, así que el perfume no olía mal, el lugar no olía mal, olía rico. Era como para que todos estuvieran conformes. ¡Wow! ¡Qué bien huele! ¡Qué excelente experiencia! ¡Qué maravillosa esta honra a nuestro maestro! Pero uno estaba disconforme. Era el corazón de Judas Iscariote. No era un tema de dinero, no era un tema de si valía poco o mucho el perfume. Era el corazón que no estaba conectado. Pero no era uno de los discípulos. ¿No se pasó 3 años con el maestro, desayunando, almorzando y cenando con él? ¿No huyó con él? ¿No fue perseguido con él? ¿No recibió de primera mano todas las enseñanzas? En las madrugadas, en las noches largas, y viendo tanto milagro y cosa portentosa, increíble, que ningún ojo humano ha visto. Tuvo el privilegio de ser de los 12, de la intimidad, del cara a cara, del pecho a pecho. Los 12 cercanos a él, lo tocaban, lo olían, sabían sus gustos, qué le gustaba comer, a qué horas se acostaba, cómo se levantaba. Lo conocían como nadie. ¿Por qué entonces Judas tiene una actitud así? ¿Y por qué Judas termina entregando al maestro? Lo traiciona. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Nos llama la atención. Pero si este hombre, habiendo estado tantos años, 3 años con Jesús, 3 años, no 3 meses, no estuvo en un retiro de 3 días, no, estuvo 3 años, 3 años caminando con... Y sin embargo, su corazón no sintonizó. Su corazón no llegó a tener sintonía con él, no la suficiente. Quizás sí sintonizó, pero no lo suficiente como para resistir sus inclinaciones, su lógica, su razón, su cultura, su herida, su vacío, su propio criterio, su propio sistema de creencias. La influencia de Jesús parece ser que no fue suficiente con Judas
Y Judas todavía tenía control de ciertas áreas de su vida donde él era el rey, donde él decía, no, a mí me parece, yo creo, no estoy de acuerdo, yo tengo un sentir. Y claro, cuando alguien tiene su propio sentir, tiene su propio entendimiento, cuando alguien tiene su propia opinión, entonces estamos hablando de que ese alguien tiene el control de eso, tiene el control de esa área, de ese aspecto de su vida. Y en eso tienes independencia. Y bueno, no es que eso sea malo. El problema es cuando eso te aleja de quién debe ser tu rey. El problema es cuando eso te independiza de la influencia de quién es tu Señor. Entonces tú ya tienes un área en la que tu Señor no está señoreando. Wow, y ahí tenemos un tema de alto riesgo. Entonces, cuando los hijos de Dios, cuando en las iglesias, cuando nosotros los creyentes tenemos ciertas áreas que manejamos a nuestra discreción. Yo tengo discrecionalidad de esta área. En esta área, Él no necesariamente es el que manda. Eso es mucho riesgo, porque entonces hay opción de que el enemigo pueda entrar por esa independencia a ese corazón. Porque ese lugar donde el hombre tiene independencia, donde la mujer tiene el control, ese lugar no está bajo la cobertura del Señor. Por lo tanto, está bajo la cobertura y la administración de alguien que, diciéndose ser hijo de Dios, mantiene esas áreas bajo su administración. ¡Qué riesgoso! ¡Qué riesgoso es eso! ¿Por qué? Porque esas áreas donde tú y yo pretendemos tener el control son áreas expuestas al mundo del enemigo. Porque tú y yo no estamos diseñados para vencer a ese enemigo, excepto cuando tú y yo estamos sujetos a su autoridad. Cuando tú y yo estamos sometidos a la autoridad de Jesús, tú y yo podemos resistir al enemigo y él va a huir. Como dice la carta de Santiago, capítulo 4, donde dice, someteos a Dios, resistid al enemigo y él huirá. Pero es cuando yo estoy sometido. Y aquellas áreas que no están sometidas al Señor no tienen autoridad contra el enemigo. Y por eso necesitamos tener claro esto. ¿Qué pasó en el corazón de Judas? Judas tenía ciertas áreas independientes. Parece ser que una área que no había rendido en esos 3 años, o 2 años y pico, o 2 años largos, no había podido rendir el área monetaria. Wow. Parece que su tema era monetario, era un tema de justicia. Parece que el espíritu y el corazón de Judas era un poco así como justiciero, ¿no? Era un tipo de movimientos sociales, quizás un poco llamado hoy en día como izquierdista, socialista, ¿no? Un tipo que quiere hacerle el bien a todo el mundo, ¿no es cierto? Y tenía ese pensamiento, pero eso no se sometió a la soberanía de Jesús. Y entonces a él le pareció una injusticia, un desperdicio, gastar tanto dinero en una honra al Señor con ese perfume, que mejor darle de comer a los pobres. Wow, me parece que el corazón de Judas era un corazón que estaba buscando justicia social. Y yo no digo que la justicia social sea mala, de ninguna manera. Todos los cristianos buscamos justicia, el bien, el amor hacia el prójimo. La justicia social es algo que es inherente en el corazón de un cristiano. ¿Cuál es el asunto entonces? El asunto es cuando esa justicia social se pone por encima de Jesús. Wow. Listo. Cuando mi justicia humana, mi opinión sobre cómo se debe hacer justicia social y cómo es que yo debo amar al prójimo y honrar a los demás, está por encima del señorío de Jesús, de la autoridad y la majestad del Señor. Ahí es cuando eso no tiene sentido. Honro al Rey, honro al Señor, me sujeto a Él. Lo declaro como lo que es para mi vida y le sigo y le sirvo. Y a partir de esa relación poderosa es que la justicia social, el amor al prójimo, el ayudar y el servir a los demás tiene su lugar perfecto en mi corazón, pero no por encima de él. Y parece ser que lo que estaba pasando en el corazón de Judas es que a él le fastidiaba que los recursos se estuvieran usando para honrar a Jesús. En vez de honrar a Jesús con esos recursos, hubiera sido mejor darle de comer a los pobres. No,
no hay nada en contra de darle de comer a los pobres. El asunto es que primero es Él. Porque Él es el autor de la vida. Él es el que fue a la cruz por nuestros pecados. Él es el que fue resucitado por el poder de Dios. Y Él es el Rey. Él es el primogénito, el Salvador. Y toda la honra primero es para Él. Y luego todo lo demás tiene su lugar y su propósito. Entonces, ¿qué estamos como reflexionando aquí, amada familia? Que parece que en esos 2 años y medio largos que tuvo de convivencia y de amistad y de discipulado y de servicio Judas al lado del maestro, no pudo sacarlo de ese esquema de justicia social. Y ese esquema de justicia social estuvo presente en él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y a las finales el corazón, la boca habla de lo que hay en el corazón. El corazón de Judas se delató. Oye, hubiera sido mejor vender esto que desperdiciar ese perfume en el piso, en los pies del maestro. Total. Sí, pero esa es tu lógica. Pero no es el reino. Y el Señor le dice, pobres siempre van a haber, pero a mí no siempre me vas a tener para honrarme aquí en esta era, aquí en este tiempo. Y si tú no hayas valor en eso, bueno, es tu opción, pero no le quites el corazón a alguien que lo quiere hacer. Para ti es así. Y parece ser que esa realidad de Judas lo hizo propenso a la traición. Los principales de la sinagoga lo contactaron. ¡Qué tremendo! Y le ofrecieron 30 monedas para que él entregara al maestro. Otra vez economía. Él era el que manejaba la bolsa, es decir, la caja, es decir, el ofrendario, porque las personas estaban aportando para las campañas de Jesús. Porque si no, entonces Jesús, ¿cómo se movilizaba? Pues con lo que la gente ofrendaba y daba. ¿Y quién era el que manejaba la caja? Judas. Judas era el cajero, era el contador, el tesorero. Pero parece que el Señor permitió que él estuviera en la caja porque él necesitaba vencer su vinculación con el dinero. El Señor permitió que él, el que tenía problemas con el tema de lo monetario, de lo que es justo, de lo que se debe o no hacer con el dinero, era él. Y a él justo le toca la bolsa. Judas, tú vas a administrar los fondos del equipo evangelístico de Jesús. Y yo no diría, pero mejor hubiera sido que se lo den a Juan, a Pedro, a Mateo de repente, ¿no? Que era un hombre de negocios, a él le hubieran dado más bien la bolsa. No, se la dieron al preciso, al que necesitaba vencer eso que lo atormentaba quizás de herencia. Quizás era un asunto que vino con él desde su nacimiento, una tendencia a lo social, a lo justo, a la propia justicia, al tratar de ser justo y establecer cómo deben ser las cosas. Y no digo que eso sea malo, es que eso sea lo primero. No, lo primero es el amor de Dios en nuestro corazón. De ahí toda la justicia es tremenda y se tiene que hacer. Entonces algo poderoso estaba pasando ahí. Era la oportunidad de Judas de poder vencer en esos 2 años y medio en comunión con el Señor esa tendencia a controlar el dinero. Pero no lo logró. Porque no solamente se trata de estar cerca al Señor, se trata de tener una relación con Él que realmente nos transforme. Y eso es lo que el Señor quiere. No simplemente que digamos Señor, ya lo adoremos y lo alabemos y le digamos Señor y Señor. Él está esperando que nuestra relación con Él sea de corazón a corazón. Que nuestro corazón esté vinculado al de Él. Que seamos vulnerables al corazón de Dios. Que pertenezcamos al corazón del Maestro, que seamos vulnerables a la presencia del Señor, que tengamos un corazón disponible para integrarnos a Él y entonces Él nos va a transformar. Pero si simplemente estamos movilizándonos
alrededor de Él, pero sin que nuestro corazón sea tocado por el corazón vivo de Él, nosotros podemos permanecer igual. Quizás en algunas cosas vamos a cambiar, quizás algunas cosas sí van a afectarnos de Él, pero muchos de nosotros en este tiempo estamos siendo llamados a un acercamiento más íntimo al corazón de Jesús, y que el corazón poderoso de Jesús nos influencie de tal modo que nos cambie todo. No solamente algunos aspectos, todos, los más íntimos. Y aquí lo que estaba pasando con el corazón de Judas es que algo íntimo, muy profundo en él, no había sido tocado por el corazón de Jesús. Era el tema de la justicia social, el tema del manejo económico. ¡Wow! Óigame, 2 años y medio con el maestro. Aquí no estamos hablando de un fin de semana, ni de 3 semanas, ni de 3 meses, ni de un año, no. Más de 2 años y medio caminando con Jesús. Y aún en el corazón de Judas seguía esa tendencia. No estoy de acuerdo con que se usen así los recursos. ¡Wow! ¿Qué le faltó entonces a Judas? Le faltó trabajar más en esa área. Y es lo que el Señor quiere, que tú y yo no nos expongamos y trabajemos más en esas áreas donde tú y yo sabemos tenemos luchas. Quizás también tienes la misma lucha como Lázaro, como Judas. Es el de me tengo que doblegar a la visión del reino más allá de lo que yo razono y pienso, de lo que yo creo. Yo creo, a mí me parece. Está bien que tú tengas tu creencia y tu parecer, pero ¿sabes qué es mejor? Que lo sometamos por amor, por fe y confianza al parecer y al pensamiento del maestro. ¿Tú tienes tu parecer? Yo también tengo el mío. ¿Tú tienes tu sentir? Yo también tengo el mío. ¿Tú tienes tu creencia? Yo también tengo la mía. ¿Eso es malo? No. No es malo que tú y yo tengamos pareceres y sentires y opiniones, no. No es malo. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que eso que tú y yo tenemos lo sometamos a la majestad de Él. Y entonces somos libres. Soy libre. Porque he muerto a lo mío y lo he postergado para que lo de Él sea en mí. ¡Wow! Entonces me siento bien. Si Judas hubiera tenido esa experiencia de liberación de su parecer de justicia social, si él hubiera sido libre de eso en su corazón, al ver que esta mujer, María, alguien que él conocía, al ver que ella estaba feliz, gozándose al desprenderse de su perfume para ponerlo en los pies de su maestro y con sus cabellos secar los pies de su maestro, él hubiera dicho: wow, qué cosa tan tremenda está haciendo esta mujer. Qué fragancia la del perfume, pero qué fragancia la de su adoración. Y todos hubieran caído postrados, incluyendo al mismo Judas. Se hubiera olvidado del tema del dinero y cuánto valía el perfume. Eso no vale nada comparado con lo que estamos viviendo ahora aquí al honrar al maestro. ¡Wow! Todos hubieran quedado flotando o tendidos en el piso bajo esa unción de adoración, llorando, siendo sanados, ministrados, ungidos por el Espíritu Santo, que estaría honrando a Jesús a través de ese acto de adoración de María. ¡Qué tremendo! Un área en tu vida, un área en mi vida que aún mantenemos bajo nuestro control. Algo en ti y en mí que no ha sido suficientemente trabajado. Está ahí como una grieta en el muro. Esa escritura me la dio el Señor ese día que yo estaba reflexionando esto. ¿Por qué, si estamos tan cerca a Él, no somos tan transformados y afectados por Él como para que no hayan agujeros en nosotros?
Cuando se evidencia el agujero, cuando viene la adversidad, cuando viene el viento en contra y sopla contra mi muro y yo veo que mi muro se tambalea. ¿Por qué se tambalea? Porque no fue edificado con los materiales correctos. No ha sido edificado con la palabra de revelación. No fue edificado con la palabra del cielo en mí. No ha habido suficiente entendimiento del reino de Dios en mí y ese muro tiene grieta. Tiene grieta. Tomamos la palabra de manera ligera. Y la palabra de Dios es la semilla que Él pone en cada uno de nosotros. Pone en tu corazón, en el mío. Como dice Lucas, capítulo 8, verso 11, la palabra de Dios es la semilla y cae en una tierra y esa semilla va a germinar. Pero dependiendo de cómo esté la tierra es que esa semilla va a germinar. Y Dios quiere que su palabra sea la que edifica en nosotros su reino. Su palabra. ¿Cuántos días y cuántas enseñanzas y cuántos tiempos especiales tuvo Judas con Jesús? ¿Cuánta palabra recibió Judas de parte del maestro en forma directa a su corazón? Enseñanzas profundas, poderosas, semillas que Jesús estaba liberando por más de 2 años, liberando semilla al corazón de Judas, al corazón de Judas, al corazón de todos los discípulos, semillas y a los demás, a los 70. Semillas. Jesús estaba sembrando y sembrando palabra para que sus vidas fueran edificadas. Pero parece que la tierra del corazón de Judas no recibió todas las semillas y no se edificó toda la palabra del Señor en él y quedó alguna grieta. Su propio parecer. Mi propio parecer no es que sea malo, es que no se ha sometido al parecer de mi Señor. Tú tienes tu propio parecer, qué bueno, magnífico, yo también tengo el mío, pero ¿sabes qué? He decidido someterlo al parecer del que reina en mí, del que tiene autoridad sobre mi vida. Así que mi parecer ya no es un problema, porque ya lo sometí al parecer de quien es el Señor. Pero si yo sigo prevaleciendo en mi vida con mi propio parecer, ese muro, el muro de mi vida espiritual tiene una grieta, porque yo soy el que tiene el control. Y miren lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, verso 13. Dice, por eso, este pecado, lo que no sometemos al Señor, pecamos de rebeldía, de autosuficiencia, de orgullo, de independencia. Ese pecado será como muro agrietado que se abre y cae, como un alto muro al cual de repente, en un instante, le viene su quebrantamiento. Ninguna área de nuestra vida debe quedar bajo nuestra administración y reinado. Todas las áreas de nuestra vida deben pasar al gobierno del Señor. Entonces mi muro está limpio. Vendrá el tiempo de la adversidad, vendrá la plaga, vendrá la pandemia, vendrá el asolador, vendrá el tiempo malo, vendrá la tormenta, pero mi muro está bien edificado. Mi muro está bien edificado porque todo lo que forma ese muro está bajo la autoridad del Señor. Ese muro ha sido edificado con la palabra de Dios que ha crecido en el corazón de esa persona. La palabra de Dios ha edificado esa vida y la ha rodeado. Y ha habido allí entendimiento del reino, el propósito de Dios, ha habido revelación en esa vida. Y esa vida se ha rendido al corazón de Dios. Por eso prevalecerá en el día malo.
Por eso esa vida no servirá a las tinieblas. Dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 6, el labrador ha de fatigarse antes de participar de los frutos. Esa es una versión. El labrador debe trabajar esforzadamente, dice otra versión, antes de poder ser quien reciba el fruto. El labrador debe trabajar antes de ver el fruto. ¿Y esto a qué viene, familia? Que si tú y yo estamos caminando con el Maestro y sabemos que hay un área de lucha, hay un área entre que Él quiere ser el rey para evitar la grieta en tu muro y nosotros queriendo seguir teniendo el control para la apariencia, la vanagloria, por orgullo, por miedo, por obstinación. Y si tú y yo sabemos y somos conscientes que hay un área nuestra que aún está bajo nuestro control porque no le hemos rendido a la soberanía de Jesús, estamos construyendo un muro que tiene grieta. Vendrá el tiempo de la tormenta y podremos ser dañados y afectados a causa de esa debilidad. Pasó con el corazón de Judas. Judas no había sido totalmente edificado con las palabras de Jesús. En él habían palabras de él. Y eso le dio oportunidad para que los del Sanedrín hablaran a él. Hablaron a su corazón. Y su corazón tuvo las grietas para que esas palabras le llegaran y tomara la decisión incorrecta. Voy a vender al maestro. Recibiré dinero por eso. Y aunque después él arrojó ese dinero, fue para después quitarse la vida. Pero cayó. ¿Pero por qué cayó? Porque había una grieta en el muro de su corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque a pesar de haber estado con el maestro, no dejó que las palabras del maestro lo conquistaran y sanaran esa área. Y esa área fue por donde entró Satanás. Y lo dice la Escritura. En Lucas capítulo 22, verso 3 dice, entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno de los 12. Lucas capítulo 3. Entró Satanás en el corazón de Judas, uno de los 12. ¿Pero por qué entró en el corazón de Judas? Porque había una grieta en el corazón de Judas. Porque el muro del corazón de Judas tenía una grieta debido a su propio parecer. Yo tengo mi opinión. No, Él es el Señor, Él ha salvado mi vida. Pero esta área, este asunto, esto que yo controlo es parte de mí y no le pertenece a Él. Y por ahí entraron las palabras del Sanedrín y le dijeron, si tú nos entregas al maestro hay 30 monedas. No era poca cosa, era bastante dinero. 30 monedas. Solo porque nos lo entregues. ¿Cómo entró eso al corazón de Judas? Porque ahí estaba la oportunidad. Lo que tú y yo no trabajamos, el labrador antes de ver el fruto, el labrador antes de ver el fruto de su tierra, tiene que haber trabajado. Y con esto el Señor te está diciendo, si tú caminas con Jesús, tienes que esforzarte, tienes que trabajar para que las palabras de Jesús venzan en ti esa oposición. Tienes que trabajar para que en tu pastoreo en la iglesia, en tu servicio en la iglesia, haciendo comunidad y teniendo comunión con el Señor, debes trabajar para que las palabras del maestro sanen esa área donde tú todavía sigues reinando, porque es muy peligroso para ti. Es muy peligroso para ti. Necesitamos esa cercanía, esa intimidad intensa con Jesús, intensa. Precisamente en las áreas donde tú y yo tenemos luchas, precisamente en esas áreas donde tú todavía sigues gobernando, allí es donde tú tienes que trabajar como buen labrador en la tierra de tu corazón, para que las palabras de Jesús, para que las ministraciones de Jesús, para que lo que el Espíritu Santo está liberando y ministrando en este tiempo a la iglesia, te dobleguen a ti, te salven y seas redimido en esa área y no haya una grieta en el muro de tu corazón y no caigas traicionando a Jesús, porque resulta que nos pasa como a Judas, o nos puede pasar. Podemos traicionarlo. Y ya no seguramente como Judas, claro,
Pero sí lo traicionamos cuando elegimos obedecer a los hombres primero que a Él. Cuando decidimos honrar más a los hombres que a Él. Cuando decidimos obedecer más a nuestro parecer que al parecer de Él. Cuando pretendemos que vamos a usarlo a Él para que nuestros reinos prevalezcan, en vez de nosotros sometemos a su reino. Tú y yo estamos llamados a someternos a su reino, no esperar que Él trabaje por nuestro reino. Eso no va a pasar. Esa es una mentira. No va a pasar. Lo que Él tiene es misericordia, pero Él no va a trabajar, Él no te va a bendecir para que tú sigas reinando. Eso lo estás haciendo tú, con todos tus esfuerzos y todo tu sacrificio. Pero Él no va a trabajar para que tú sigas reinando. Él va a permitir que pasen cosas en tu vida, tormentas que golpeen tu muro. Y tú tienes que estar viendo en tu muro qué es lo que hace que ese muro se pueda caer, destruir tu matrimonio, destruir tus hijos y sacarte del llamado que Dios tiene para ti, tu descendencia. Y tienes que ver dónde está la grieta, donde tú todavía sigues siendo la reina, donde tú todavía quieres ser el rey y aparentar que eres pero no eres. Judas, uno de los 12, discípulo, apóstol del Señor, sí, de nombre, pero en el corazón confundido, en el corazón herido, en el corazón rebelde, en el corazón inmaduro, niño. ¿No te dejaste tratar? Judas, ¿no te dejaste tratar? Has estado guardando tu viejo odre. Y le pasa a aquellos que no quieren deshacerse del viejo odre. Este aspecto social, de justicia social, yo tengo mi propio criterio para diezmar, para ofrendar, para obedecer a Dios, para servir en la iglesia. No, yo tengo las cosas bien claras. O sea, yo soy una persona súper inteligente. Yo soy una persona muy organizada. Yo lo tengo todo bajo control. Y no tienes nada bajo control. Si Él no lo controla todo en ti, tú no tienes ningún control. Crees que lo tienes. Es preciso que los que vienen a Él se deshagan del viejo odre. Porque el viejo odre no puede contener lo que viene del cielo. ¿Y saben qué es lo que tenía? Judas era un viejo odre de justicia social. El viejo odre de la justicia social. Judas no lo había querido deshacer. Así que Judas todavía seguía conservando su justicia social. Un viejo odre que está ahí vivo no puede resistir lo que es del cielo. Pronto se romperá. Hasta que se rompió. Lamentablemente, fue tarde para Judas porque se rompió en una horca. Perdió su vida en una horca. Porque no perdió su odre a tiempo. El viejo odre no puede recibir lo que es del cielo. Se va a oponer al cielo. No protejas tu viejo odre. No protejas tu vieja costumbre familiar. No protejas tu propio criterio. No estés protegiendo tus manías. No protejas tu sistema personal de creencias. No protejas tu mente, ni tu orgullo, ni tu vanagloria, ni tu apariencia. No la protejas. Déjalos ir. Que mueran en ti. Porque ese viejo odre no provee vida, provee aflicción. Judas se afligió. Tiró las monedas de plata o de oro, las arrojó. Las 30 monedas. Y no soportó el haber caído. Su muro se cayó y se quitó la vida. ¿Por qué tenemos nosotros que caer en traición si tenemos la opción? Señor, trata en mí. Trata con esa idolatría. Trata, Señor, con esa área en la que yo pretendo todavía reinar, pero que es para aflicción. No me traerá bendición. Y el Señor quiere llevarnos a esa realidad maravillosa. Él reina en ti y eres libre y te sana y te libera. No tiene poder el enemigo de tentarte, ni con 40, ni con 50, ni con 1,000,000 de monedas. Nunca podrás traicionar el amor de Dios, porque tu muro está edificado con su palabra
y te has dejado tratar con su amor y tu corazón se ha rendido al de Él y le perteneces, estás bien edificada, estás bien edificado. No habrá tormento en contra tuya. Y si viniera la tormenta contra ti y tu casa, tu muro está bien edificado, soportará todo porque ese muro lo edificó Él en ti. Y no hay nada en ese muro que sea tuyo, por lo tanto no tienes nada que temer. Si temes es porque quizás parte del muro de tu fe, de tu vida espiritual, que ha sido construido por ti, con tus supuestos méritos y tus supuestas bondades, y crees que ese muro va a estar allí sin que pueda caer. El único muro que no cae es el que Jesús edifica en ti, cuando tú ya no eres el que edifica. El único muro que te puede salvar a ti de la misma muerte es el muro que Jesús ha hecho en ti porque tú te sometiste a su señorío. Nada más. Pero si tú quieres tener parte en ese muro, por ese lado en el que tú tienes parte, se va a caer. Y es el llamado en este tiempo a la iglesia. Porque la iglesia tiene que ser ese muro que no se cae. Es el muro de la fe, es el muro de la profecía, es el muro de la visión del reino. Es el muro del amor de Dios en cada uno de nosotros. Es el muro de la fe, de la palabra de vida que sale de la boca de los hijos. Ese muro no debe caer y no puede caer. Si ha sido edificado por Él, no caerá. Y daremos testimonio prevaleciendo en todo momento y en toda tormenta, para decirle al mundo: el reino de los cielos está aquí y no cae, no es frágil, es fuerte, es eterno, porque Él lo ha edificado. ¡Aleluya! Vamos a ponernos en pie en casa. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre, por llamarnos en esta hora, en este tiempo, a acercarnos más a Jesús. Con un corazón rendido, quebrantado, Señor, que tus palabras entren en mí, Señor. Y en esa área donde yo tengo lucha, en esa área donde yo he tenido rebeldía, en esa área donde yo quiero seguir reinando, en esa área donde yo quiero todavía tomar protagonismo, allí necesito tu palabra. Ahí necesito que tú me venzas, Señor. Pídele hoy. Dile: Señor, vence en mí, en tu cuerpo, en esos aspectos de tu físico, de tu sexualidad, en esos asuntos de tu mentalidad de mujer, de joven, de hombre, en esos asuntos que tienen que ver con tu sistema hormonal, con tus anhelos profundos, con tus deseos, tus pasiones. Allí el Señor quiere darte la palabra, allí Él quiere edificar en ti nueva vida. Pero ese viejo odre ha de ser removido de tu corazón, porque no podrá recibir la vida del cielo. Pídelo ahora. Dile: Señor, yo quiero esa palabra, yo quiero esa cercanía que transforme mi vida, que haga morir ese viejo odre de orgullo, de autosuficiencia, de idolatría, de apegos, de egoísmo, de religiosidad. Señor, sálvame. Pídelo, porque no solamente está en juego tu vida y tu matrimonio, sino tus hijos, tu descendencia. Si tú no eres un muro sólido, edificado con la palabra de Dios, entonces hay peligro. El muro de grieta, el muro agrietado, el muro que tiene grietas está pronto a caer. Habrá quebrantamiento, habrá aflicción allí. Señor, ten misericordia. Levanta tu oración ahora. Levanta tu oración. Hazlo en mí, Señor, hazlo en mí. El Señor dice: yo les daré un corazón nuevo, les daré un espíritu nuevo, les daré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra. Pídelo ahora. Dile: Señor, yo quiero ese corazón nuevo, yo quiero ese corazón nuevo, Señor, yo quiero ese corazón nuevo. Pídelo ahí en casa. Dile: Señor, tú eres quien me da un nuevo corazón, Señor. Edifica en mí conforme a tu diseño, a tu propósito, Padre. Edifica en cada uno de nosotros, Señor. Edifica en mí, en mi matrimonio, en mi vida de joven, Señor, aún en los adolescentes. Señor, edifícanos. Edifícame con tu palabra y no mi parecer, no mi opinión, no mi orgullo, Señor, ni mi herida, Señor, ni mi frustración, ni mi abandono.
será quien esté edificando el muro en mi corazón. Que seas tú, Señor, porque me someto, me sujeto a tu autoridad y te honro, Señor, y te adoro y te alabo, y que sea mi corazón rendido al tuyo, para que yo sea edificado para edificar a otros, para proclamar tu reino, para declarar, Señor, tu propósito sobre las naciones. Gracias, Padre. Gracias, Señor.